Bienvenidos todas las personas que se conectaron a este webinar que traemos desde GAP, Growth Acceleration Partners. Esta, esta presentación, este webinar es parte de un evento que tenemos al interno llamado Cloud Fest, que tenemos mensualmente un evento en el cual nos gusta también compartir información con la comunidad. Entonces, esta charla decidimos abrirla al público para hacer la webinar. Entonces, bienvenidos todos los Gapsters y todas las personas que se nos están conectando desde diferentes países y de otras empresas. Para hoy tenemos una charla muy interesante alrededor del tema de Event Driven Systems. La charla se llama Building Event Driven Systems Using Azure Stack. Entonces vamos a aprender un poquito de Azure y algunas de las herramientas que nos apoyan con este tipo de sistemas. Em, este evento y esta charla también es coordinada en parte por el equipo de Education al interno de GAP y por los centros de excelencia que tenemos, principalmente el de .NET y Azure, y tenemos uno de AWS en donde compartimos pues mucha información. Sin más, voy a presentar a el speaker del día de hoy, quien nos estará dando la información. No sin antes, simplemente darles algunas instrucciones. El chat está activo, lo tenemos activo en este momento. Pueden por ahí ir escribiendo sus comentarios, sus preguntas. Ojalá nos cuenten desde dónde se nos están conectando para que todos pues sepamos, les demos la bienvenida. Y además tenemos una sección de Q&A. Si buscan en las herramientas de Zoom, tenemos una sección de Q&A donde pueden ir dejando sus preguntas también. Las preguntas las vamos a dejar para el final, entonces por aquí las vamos a ir recolectando y al final vamos a tener un espacio para responder todas esas dudas y preguntas que tengan con respecto al tema de hoy. Entonces, esas serían más que todo las instrucciones. Muchas gracias a todos. Y entonces por acá tenemos a Santiago Arango, quien es ingeniero de software con 12 años de experiencia más o menos desarrollando principalmente con tecnologías de backend como .NET C Sharp, también con algunas tecnologías de frontend como Angular, pero más importante es apasionado por el tema de cloud. Por aquí nos ha dado algunas charlas, algunos entrenamientos en temas de AWS y en temas de Azure también. Actualmente él se desarrolla como Software Architect a lo interno de Gap, tiene el rol de Technical Lead en su proyecto y recientemente también es líder del Centro de Excelencia de AWS, en donde pues se desarrollan múltiples iniciativas y se comparte mucha información para los Gapsters a lo interno de Gap. Les recuerdo seguir las redes sociales de Gap, Gap Latam, en las diferentes redes sociales que tenemos disponibles. YouTube tenemos un canal, tenemos cuentas en Instagram, por ahí también en Facebook y en LinkedIn, por si estuvieran interesados en este tipo de eventos, este tipo de charlas y webinars que vamos a tener a lo largo del tiempo. Entonces, sin más, hoy vamos a hablar sobre lo que es Event Driven Tools o arquitecturas hacia eventos. Y vamos a ver algunas herramientas de Azure como Event Bus, Event Grid, Topics, Queues, Azure Functions y temas de autenticación. Entonces, vamos a ver cómo se definen cada una de ellas y cómo se podrían integrar. Bienvenido, Santiago, y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Dani. ¿Me confirmas que me escuchas? Te escuchamos, perfecto. Listo, perfecto. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los que se unieron a este webinar. Como Dani les estaba contando, en esta sesión les voy a estar contando sobre arquitectura orientada a eventos, qué es este patrón de desarrollo, cómo se puede implementar, cuáles son las mejores o digamos como unas muy buenas prácticas que se pueden utilizar utilizando herramientas de Azure. Vamos a mencionar algunos de los servicios que se vuelven como el corazón o el core de este tipo de arquitecturas en particular, e incluso cómo integrarlas dentro de proyectos de .NET. Y como un plus, vamos a hablar un poco también de CQRS, que es toda la parte de Command Query Segregation, que es para aprender a, digamos, a desarrollar aplicativos que explotan de manera adecuada, no solamente desde una perspectiva del diseño de arquitectura, a nivel de diseño del producto, sino también internamente a nivel de código. Bueno.
La primera parte y lo más importante es entender qué es una arquitectura orientada a eventos y cuál es la diferencia que tiene esta arquitectura con respecto, digamos, a los otros tipos de sistemas. Bueno, normalmente estamos bastante familiarizados con las arquitecturas estándar, como se ejemplariza en la pantalla, donde tenemos un aplicativo que se puede ser un producto web, puede ser un aplicativo móvil, puede ser un aplicativo de consola. Siempre va a haber un punto inicial, digamos, de interacción para ese tipo de aplicativos con el usuario. Y cuando el usuario hace una interacción con ese aplicativo, normalmente nos comunicamos directamente con un protocolo HTTP. Con esos protocolos hacemos lo que es recuperar información, filtrar información, guardar nueva información, editar información existente o incluso pues eliminarla si aplica el caso. Para lograr esto, apuntamos a un API o un servicio que se sienta en el medio, que escucha todas nuestras peticiones y ese mismo normalmente se encarga de comunicarse directamente con una base de datos donde hace todas las peticiones que acabamos de mencionar. En algunos casos más avanzados, se agrega en el punto en medio de sistemas como Redis Cache, que hablaremos un rato un poco de él, que se utiliza para cachear información o guardar información de manera temporal para no estar todo el tiempo contactando pues la base de datos. ¿Qué ocurre con este tipo de sistemas? Y aquí es una aclaración muy importante. No es que este tipo de arquitectura sea buena o mala una o la otra con respecto, sino que hay que entender el caso de uso. Y hago esta anotación porque este tipo de arquitecturas en protocolo HTTP, donde el servidor hace una petición, va a la base de datos y automáticamente le retorna al usuario una respuesta, porque todo esto ocurre en tiempo real, suelen ser muy positivas, específicamente cuando necesitamos eso, cuando necesitamos hacer una operación donde el usuario tiene que tener una visibilidad del resultado de manera automática. Por ejemplo, al hacer una transacción bancaria en tiempo real, cuando estamos pagando en una tienda utilizando nuestros teléfonos móviles con un QR, obviamente al hacer una transferencia esperamos de que haya una respuesta lo más oportunamente posible y estamos hablando de segundos. Ese es un muy buen ejemplo donde este tipo de arquitecturas o este tipo de diseños de llamado y respuesta automático son muy bien dados. Pero en otros sistemas se suele implementar ese tipo de arquitectura y se omiten consideraciones muy importantes. ¿Qué ocurre con esas arquitecturas? Al estar desplegadas incluso en la misma nube y al tener tantos componentes interconectados, se pierde algo que es la disponibilidad del sistema y la capacidad a tolerar fallos de manera, digamos, un poco más eficiente. ¿Por qué? Si ustedes miran el diagrama nuevamente, se darán cuenta que hay dos componentes en específico conectados, una API y una base de datos. Si en algún momento la base de datos tuviera, digamos, una falla sistemática que puede ocurrir en cualquier producto, sea Azure, on-premise, no importa dónde sea desplegado, ningún sistema está libre de una falla técnica. Si esta base de datos, digamos, perdiera conectividad o sufriera algún tipo de problema, sin importar cuántas peticiones yo le haga a la API, todas van a fallar, precisamente porque hay una alta dependencia con la base de datos. ¿Qué va a ocurrir esto cuando los usuarios intenten crear, digamos, ciertos procesos o obtener cierta información? Si esto ocurre, no van a obtener una respuesta, digamos, como oportuna. Y esto se vuelve bastante problemático, en especial cuando si hacemos sistemas muy robustos que necesitan hacer operaciones, digamos, de manera continua, donde las peticiones que se le hacen a la API son costosas o en términos computacionales pueden tomar un tiempo, necesitan acceder a múltiples recursos. Y al hacerse costoso, a medida de que el volumen de usuarios incrementa, se hace mucho más difícil que este tipo de servicio responda de manera correcta, ya que se espera que sea siempre en tiempo real. Aquí es donde entra a jugar la arquitectura basada en eventos, que es donde se desliga completamente todo este tipo de comunicación. Entonces, al desligar ese tipo de comunicación, nos referimos a que ya no va a haber una comunicación 100% en tiempo real con el usuario, sino que por el contrario, el usuario va a poder colocar una petición contra nuestro sistema y esa petición va a ser tomada de acuerdo a la disponibilidad de los componentes que están en el medio. Y eso normalmente se refiere entre un buen diseño de arquitectura como desacoplamiento de los componentes. Entonces, por ejemplo, un muy buen ejemplo de ese tipo de arquitectura y que es muy eficiente es la plataforma, por ejemplo, como Amazon, donde nosotros ingresamos, compramos un producto, pero la mayoría de las veces no recibimos automáticamente un débito ni siquiera de nuestra cuenta, no recibimos una confirmación automática del pedido, sino que nosotros hacemos un pedido y nos toca esperar incluso un par de horas o incluso un par de días, dependiendo del tipo de producto que tengamos, para que nos confirmen de que el producto está en stock. Después de que el producto está en stock, nos hagan el débito y después de que se haga el débito, pues se haga el shipping a la localización en donde estemos. Entonces, ese tipo de eventos
ocurre sin la presencia del usuario. Nosotros ya sabemos que solicitamos una compra y al esperar a esa solicitud de la compra debemos esperar a que Amazon, a través de una arquitectura completamente desconectada, haga ese tipo de procesos. Acá viene una parte muy importante de hablar de esto, también de ese tipo de requerimientos, y es que a pesar de que, digamos, se logre ese desacoplamiento o esa, digamos, esa dependencia, independencia de componentes, que lo que se traduce es a que si un componente, digamos, por ejemplo, está desconectado, pierde conectividad, digamos, un servicio intermediario o brokers, como lo vamos a ver en un rato, si alguno de los puntos medios de comunicación del sistema, digamos, pierde conectividad, cuando ese servicio vuelva a estar online a través de los brokers, que son los que guardan los mensajes que se comunican entre un sistema y otro, estos van a poder tomar todos los mensajes que estén pendientes de procesamiento y van a reducir la capacidad, digamos, como de que el sistema tenga fallos o pérdida de datos o que no queden datos de manera procesada adecuada. Pero antes de eso, hay que mirar, digamos, realmente cuándo es una buena idea utilizar ese tipo de arquitectura, y es precisamente cuando nuestro sistema tiene que manejar un alto volumen de datos o nosotros tenemos que garantizarle al usuario final de que la data que está enviando tenga una alta posibilidad de que sí se procese de manera exitosa. Un ejemplo es Amazon. Sería muy frustrante hacer un pedido y cada vez que le diéramos a hacer clic sobre hacer la orden, el order fallara, nos dijera que no se puede hacer la petición y que tuviéramos que estar intentando una y otra y otra y otra vez sin saber por qué ocurre el evento. En eso, digamos, ocurriría si hubiera una falla del sistema. En una arquitectura basada en eventos, todo se empaqueta dentro de algo que se llama un mensaje o un evento. Ese mensaje o evento lo que va a contener es información de la solicitud que se hizo. Entonces, el primer paso en Amazon, cuando hacemos una compra, organizamos un carrito de compras que tiene una cantidad de productos, que tiene un precio específico y donde nosotros podemos seleccionar cuántas unidades de ese producto queremos pedir. Y ese mismo proceso se repite para N productos, que yo en Amazon puedo solicitar N productos. Cuando hago mi compra, todo ese pedido se prepara con información necesaria, por ejemplo, cuál es el producto, la cantidad, ¿cierto? Cuál fue el usuario que hizo la petición, y ese evento o ese mensaje en particular se coloca dentro de un broker. En este caso, como lo ven en pantalla, se puede llamar un stream, que es un lugar donde se coloca el evento, y los componentes de software que estén interesados en ese mensaje lo puedan tomar uno a uno. En pantalla lo que ven es un ejemplo bastante sencillo donde nosotros tenemos un stream, y ese stream podrían ser servicios como Kafka, Azure Eventbus, Azure Storage Queue, puede ser también Eventgrid, Eventbus. Cualquiera de este tipo de servicios es un buen ejemplo, digamos, como de streaming de data o sharing de mensajes entre componentes. Y los componentes que están interesados en los mensajes pueden ir a tomar esos particulares mensajes y procesarlos. Entonces, por ejemplo, un muy buen ejemplo es que cuando hacemos el pedido, eventualmente va a haber un servicio que va a coger nuestro mensaje que está dentro de este stream y va a verificar varias cosas. Por ejemplo, la primera etapa, mirar si el producto si está disponible desde el proveedor, si la cantidad de unidades que solicitamos si está disponible, e incluso puede hacer verificaciones simples de si el producto se puede, digamos, como enviar a la locación seleccionada o no. Una vez esta primera parte, digamos, del servicio cumple con su primera labor, esta puede colocar un mensaje contra otro servicio diciéndole, listo, ese es el pedido del usuario específico y ese es el total que debe de pagar. Y el siguiente componente que podría tomar ese procesamiento sería el de cobros. Entonces, este sistema ya entraría con ese mensaje a buscar la información del usuario relacionada con el pedido que se hizo y hacer un cobro. Entonces, miren que primero hubo una etapa donde el pedido se verificó, si se cumplieron todas las solicitudes del usuario, se generó un mensaje completamente nuevo que se coloca dentro de un stream, ¿sí? Y el componente que está interesado en procesar toda la parte del billing o toda la parte del cobro es el que toma la siguiente etapa del mensaje, y el ciclo se completaría, pues digamos, hasta que se complete todo el pedido. Entonces, como pueden ver, es un muy buen caso de uso cuando el sistema tiene múltiples pasos con etapas desconectadas, y en especial cuando no nos interesa, digamos, como que el usuario esté todo el tiempo esperando a que el proceso se complete, porque es, digamos, un tipo de procesamiento en tiempo real podría ser un poco, digamos, angustiador para un usuario, puede ser tener que esperar todo este tiempo a que se hiciera todo esto en línea. Eso, y sería más dado a producir errores. Entonces, un buen momento para utilizar una arquitectura basada en eventos cuando nuestro sistema es bastante grande, esperamos a que muchos usuarios utilicen nuestro producto, y sobre todo si al iniciar un solo proceso se van a generar más procesos a partir de este mismo, es un gran momento de pensar en arquitectura orientada a eventos.
Uno de los más grandes beneficios que trae la arquitectura orientada a eventos es precisamente el desacoplamiento de componentes. Volviendo al ejemplo de Amazon que les ponía hace un momento, supongamos que se cumplió el primer paso, se preparó toda la información del pedido, se verificó que todo el stock está disponible y este colocó un mensaje nuevo dentro del broker, dentro del stream, diciendo, listo, esta es la información que tiene que pagar el usuario por los pedidos que hizo. Si en el momento, si en un momento dado el servicio que procesa todo el tema de cobros está, digamos, con un problema técnico, se está haciendo un despliegue de una nueva versión o algo simplemente ocurrió, lo más, digamos, maravilloso de esto es que el mensaje no se va a perder en primera instancia, el mensaje se va a quedar dentro del stream esperando a que la herramienta o ese componente que va a procesar el mensaje esté disponible para tomarlo. Entonces, eso es genial. Obviamente hay reglas, no es que el mensaje se vaya a quedar toda la vida dentro del stream, eso es configurable. Algunos productos pueden decir, listo, yo quiero que el mensaje esté solamente una hora dentro del stream esperando a ser procesado. Otros productos dicen que 5 días, el por defecto muy normal dentro del cloud es 7 días, pero esto se puede incluso extender a, pues, a un año, a un periodo de un año con facilidad, si fuera el caso. Entonces, si hay un componente que, digamos, si sigue en la siguiente parte del flujo y no está disponible, el mensaje no necesariamente se va a perder si está dentro de ese periodo dentro de ese periodo de gracia. Y una vez que el componente que estaba fallando vuelve a estar en línea, el mensaje se toma y se procesa. Entonces, eso es una gran ventaja contra las arquitecturas basadas en comunicación directa HTTP, porque cuando hacemos un llamado HTTP tradicional y esperamos el mensaje, si hay un componente desconectado, el request simplemente va a fallar y el usuario va a tener que intentar después la petición sin saber cuándo el componente que estaba fallando vuelve a estar en línea o no. Mientras que en este tipo de casos el usuario no va ni siquiera a notar ese tipo de problemas. Lo que eventualmente también va a garantizar y va a aumentar la confianza del usuario, porque así hayan, digamos, errores en la parte de procesamiento interno, eso no va a ser tan visible inicialmente para el usuario, porque ellos no va a saber que eso está ocurriendo. Entonces va a aumentar la confiabilidad de que el sistema puede procesar, digamos, las solicitudes que se vayan a hacer. Otro tipo de beneficios a los componentes, como lo hemos visto al estar desconectados, a tener uno por acá para pedir, otro para facturación por acá, otro servicio por acá para shipping, al estar cada uno desconectado, cada uno puede escalar de manera, digamos, vertical cuando lo necesiten. Entonces, si hay mucha demanda, digamos, en un componente específico, en algún momento dado, por ejemplo, digamos, el Debian está recibiendo muchas peticiones, si yo tengo las configuraciones adecuadas en la nube, yo puedo aumentar la capacidad de unidades que están procesando los mensajes de manera simultánea, aumentando, digamos, la capacidad digamos, de recursos que están procesando esos mensajes y acelerando el proceso. E incluso en algunos casos, pues si fuera aplicable, no es tan automático, pero puede ser aplicable, se pueden aumentar la capacidad de recursos del sistema que está procesando los mensajes en términos de hardware, es decir, memoria, CPU, entre otro tipo de cosas, para mejorar, pues digamos, como esa capacidad del procesamiento. Esas dos de las ventajas que se pueden extraer de arquitectura orientada a eventos, sumándose a un despliegue en la nube. Claro, igual como todo lo que se trabaja dentro del software, no todo, digamos, es color de rosas. También hay, digamos, desafíos y, digamos, como algunos problemas que se pueden presentar al utilizar ese tipo de diseños. El primero y el más claro y el más evidente para un equipo de arquitectura y para un negocio es que ese tipo de arquitectura suele ser más costoso de mantener a nivel económico. ¿Por qué? Porque en la comunicación HTTP suele haber una comunicación bidireccional con un servicio, de pronto entre múltiples servicios, y si se hacen comunicación HTTP entre ellos, es un caso también muy ocurrente, pero en ese tipo de arquitecturas, si es muy dado a que siempre que se coloca un mensaje va a haber alguien que guarda el mensaje, en este caso un broker o un stream, y va a haber un proceso externo que va a procesar ese mensaje. Y según las necesidades de mi negocio, yo podría expandirme a tener múltiples servicios, a tener múltiples brokers completamente diferentes configurados, y lo hace pues un poco más costoso de mantener, porque obviamente al tener más recursos va a ser más costoso el diseño. Entonces, eso es un caso siempre muy honesto de esto, es que suele ser un poco más costoso que una arquitectura tradicional. Otra parte que puede ser un poco desafiante de la arquitectura orientada a eventos es que para que haya un diseño exitoso para este tipo de patrones, tienen que haber personas que de verdad conozcan muy bien el dominio del negocio. ¿Por qué? Porque la arquitectura basada en eventos siempre va a tener éxito siempre y cuando el dominio se divida de manera exitosa. Entonces ahí viene en juego personas que entiendan que una parte del proceso sea la facturación, otra parte sea el shipping, otra parte sea por acá la parte del invoice, por acá otra parte para taxes, entre otras cosas,
Una persona que conozca mucho del dominio va a saber separar perfectamente el negocio dentro de pasos diferentes que están relacionados, pero no necesariamente tienen como una dependencia el uno con el otro. Sin ese tipo de conocimiento, construir un sistema orientado a eventos puede salir costoso e incluso tener, digamos, una división mala del negocio, resultando pues en un diseño más difícil de mantener. Y por otra parte, al tener una mayor cantidad, digamos, de componentes, pues suele ser un poco más difícil, digamos, de mantener algunas veces hacer cierto grado de trazabilidad, en especial si no se configura de manera adecuada el orden en que pasan los mensajes. Eso sí depende mucho del equipo de desarrollo y el equipo de ingeniería, pero mal, digamos, como una mala trazabilidad configurada entre los componentes, suele hacer un poco más difícil el debug o el, digamos, el hallazgo de incidentes dentro del sistema. Bueno. Ahora sí podemos, digamos, como entender un poco más cuáles son los componentes que están dentro de una arquitectura orientada a eventos y, digamos, cómo facilitan este tipo de interacciones. Entonces, tenemos en un resumen inicial tres partes fundamentales para una arquitectura basada en eventos. Tenemos algo, un producer, ¿sí? Tenemos un broker, que es el componente que vemos en el medio. En este caso lo colocamos como un message bus para hacer el intercambio de mensajes y los consumers. Entonces, estas tres partes de una arquitectura basada en eventos son fundamentales porque pues, el producer va a ser los que van a crear, digamos, eventos o mensajes con esas solicitudes y los van a colocar dentro de un message bus, dentro de un stream, ¿cierto? Dentro de un broker. Y los consumidores van a ser los que van a tomar esos mensajes y van a hacer algo específico con esos mensajes y o eventos que se colocan dentro del sistema. Cosa bien interesante, los producers pueden ser muchos aplicativos. Por ejemplo, yo podría tener tres workers, digamos, generando mensajes que se pueden colocar, digamos, en este caso con el message bus que tenemos en la pantalla, ¿sí? Una sort function o incluso una Azure Container App desplegado que también genere eventos. Cada uno es un componente de manera individual y cada uno está generando mensajes y los está colocando dentro del mismo message bus en este caso. Del lado derecho, entonces tendríamos consumers que podría, esos sí usualmente suelen ser Azure Functions, por ejemplo, en el caso de Azure, pueden ser Windows Services, Hosted Services o Worker Services, que también se han hecho bastante populares dentro de la arquitectura .NET recientemente. Y estos son los que se encargan de estar todo el tiempo consultando este message broker, mirando si hay mensajes nuevos, utilizando lo que se llama una arquitectura pub-sub, que es donde donde los producers publican, ¿sí? Y los consumers son los suscriptores, ahí viene el pub-sub, publisher y consumer, y subscriber, perdón, y los consumers son los que se suscriben a ese broker, toman los mensajes y deciden qué hacer ya internamente con los mensajes. Entonces, estas son las tres partes fundamentales iniciales para crear una arquitectura orientada a eventos. Que digamos es parte de eso importante, que los que producen los mensajes no están realmente interesados esencialmente cómo el consumer vaya a procesar el mensaje. Ellos entregan el mensaje, lo colocan dentro de un broker. Es muy común también en un outbox parent, por ejemplo, guardar el mensaje no solamente dentro del broker, sino dentro de la base de datos. Esto con fines de asegurar atomicidad en los procesos, es decir, para hacer transacciones entre múltiples servicios. Y ya los consumers se encargan de leer el mensaje desde el message bus y hacer de pronto una verificación doble contra la base de datos, que suele ser una muy buena práctica también. Listo. ¿Qué ocurre, digamos, cuando tenemos una arquitectura pues basada en componentes basados en mensajes y buses? Primero, tenemos que entender que hay arquitecturas que están basadas en queues, que serían colas también, ¿sí? O topics en este caso, y tenemos arquitecturas, digamos, de brokers que están basadas en todo el tema de streamings, que pueden ser, por ejemplo, herramientas como Kafka, Event Hub y Event Grid, ¿sí? Y aquí quiero hacer a colación a esto, cuando utilizamos un sistema basado en queues, como por ejemplo el Azure Storage Queue, ¿sí? O el Azure Event Bus, ¿sí? Que nos permiten crear queues y topics de manera pues, respectiva para escuchar los mensajes según los intereses del negocio. Si nuestro sistema está generando una capacidad, digamos, como masiva, digamos, contra el sistema, si estamos utilizando un mensaje tradicional de queues, esto puede crear, digamos, un circuit de breaker pattern, que es cuando se colocan demasiados mensajes y de pronto los consumers empiezan a quedar, digamos, como de manera momentánea en el proceso. Entonces, acá hay que entender que lo que seleccionemos en el medio, sea un sistema broker o un sistema de streaming, también hace fundamental el cómo diseñemos nuestro aplicativo. Si seleccionamos un sistema de queues
y nuestro sistema tiene una demanda demasiado elevada, la que el queue no puede, digamos, como escalar según las limitantes que nosotros definamos, se va a crear ese circuit breaker donde los mensajes se van a empezar a apilar y los consumers van a empezar a ser, digamos, como a quedar por detrás en el procesamiento. Mientras que cuando utilizamos una arquitectura basada en streaming, digamos, el flujo suele ser más en tiempo real, es cuando tenemos este tipo de arquitecturas, por ejemplo, como con Event Hub, ¿sí? Los streamings contra los queues tienen una gran ventaja, y es que los queues se colocan dentro de un sistema, como lo dice el nombre, como dentro de una cola y se van procesando, digamos, como uno a uno, digamos, como de manera un poco más paulatina a medida que el consumer está disponible. Los streams tienen una enorme ventaja y es que utilizan estrategias, por ejemplo, de partición, ¿sí? Y de escalamiento incluso riguroso dentro de las unidades de configuración de cómputo que tengan, y lo que va a permitir escribir mensajes continuamente dentro de esos streams. Y aquí podríamos hablar ya de tecnologías como Azure Event Hub, que es un servicio por excelencia de Azure que permite precisamente hacer arquitecturas basadas en streamings en un punto medio y que incluso se puede interactuar con protocolos como el mismo Kafka. Es decir, que Event Hub por detrás, digamos, en cierta manera, se puede mirar como una implementación de Azure basada en Kafka. Al escribir mensajes dentro de estos streams, como son flujos más continuos y suelen ocurrir más en tiempo real y no suele haber un delay tan continuo como en los queues, donde hay como un tiempo de espera, los consumers con mayor facilidad pueden leer particiones, incluso múltiples secciones de mensajes y procesarlas de manera en paralelo. Y aquí también viene una acotación. Obviamente, utilizar un sistema de streams comparado contra un sistema de queues suele ser más costoso, pues obviamente el tema de streams, porque obviamente provee un real-time processing, algo que es casi cercano al tiempo real, al real-time cercano. Y pues digamos, también tiene un escalamiento mucho más robusto que el tema de los quiz y los topics que están respectivamente en servicios como el Azure Storage Queue o el Evenboss. ¿Listo? Bueno. Ahora, digamos, como agregando algunos componentes adicionales a este tipo de arquitecturas, como les hemos hablado del tema de los ML brokers y los streams, tenemos ya, como lo mencionamos, servicios como, por ejemplo, como Kafka, que están ahí, pues, digamos, Kafka directamente como Kafka en sí mismo. Tenemos Event Hub, perdón, que también se pues, presta para lo mismo. Tenemos RabbitMQ, que también puede actuar, por ejemplo, como el Azure Service Bus como broker, donde yo coloco ya un mensaje y espero a que un consumer lo lea, pues, digamos, paulatinamente según vayan llegando, pues, los mensajes. Y también, digamos, como otras herramientas bastante similares, por ejemplo, en Amazon tenemos SNS, SQS para hacer procesamientos, digamos, de mensajes también, y Google con Cloud PubSub, que ofrece también ese tipo de servicios para suscribirnos a un stream y hacer pues como ese tipo de lectura. Entonces, este tipo de servicios son ejemplos de cómo tener un broker, un streaming en el medio para enviar los mensajes y poderlos procesar. Bueno, entrando en una mayor cantidad de detalle acá, vamos a hablar del primer servicio de Azure, en este caso el Azure Service Bus, y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los queues y los topics. Bueno, el Azure Service Bus ofrece dos flavors o dos tipos, digamos, de presentaciones para procesar los mensajes y son los queues y los topics. ¿Qué hace la diferencia entre el uno y el otro? Cuando nosotros enviamos un mensaje, que en este caso sería pues ese evento o mensaje que construyamos dentro de nuestro producto, volvemos al ejemplo de Amazon, solicitar una orden. Dependiendo de los requerimientos de mi negocio, yo voy a necesitar de que un solo componente como mínimo lea ese mensaje o que múltiples componentes lo lean. Entonces, por ejemplo, supongamos el tema de billing. Yo puedo crear un mensaje para el billing y puedo tener múltiples servicios que están interesados en ese mismo mensaje. Por ejemplo, el de billing lo puede tomar un servicio para hacer el cobro contra la tarjeta de crédito, a su vez lo puede tomar otro servicio completamente independiente para hacer todo el tema de taxes y generar todo el PDF con el, digamos, con el invoice, ¿sí? Y otro, digamos, otro servicio que puede generar, pues, digamos, una facturación basada en la dirección de shipping. Son tres servicios completamente diferentes que están procesando el mismo mensaje. Entonces, ahí es donde yo debo de seleccionar qué quiero hacer. Si necesito que mi mensaje sea solamente procesado por un servicio en particular, ¿sí? Es decir, que quiero garantizar de que ese mensaje se envíe por lo menos una vez, debo seleccionar un queue, ¿sí? Ya que una vez que el mensaje se lee desde un queue, si se procesa de manera exitosa, normalmente suele salir del broker, es decir, en este caso del service bus saldría
del queue del service bus y otros componentes no los podría tomar. Pero si por el contrario necesito exactamente esa infraestructura donde múltiples diferentes servicios o productos lean ese mensaje, debo seleccionar un topic. Y aquí, digamos, tenemos ese tipo de ejemplos en pantalla. Si tenemos, por ejemplo, con el gráfico de la izquierda, tenemos, por ejemplo, un sender, que en este caso serían los producers, y estos escriben mensajes contra los topics. Como pueden ver, si yo tengo múltiples topics, ese mensaje se va a escribir, se va a escribir contra ese topic, y todos los productos que estén interesados, digamos, como en ese mensaje de manera, digamos, paulatina, van a tomar el mensaje y lo van a procesar, y cada uno va a ser un componente completamente, digamos, desconcentrado, completamente independiente el uno del otro, y no le va a importar realmente qué hace el uno con el otro, a no ser de que yo esté manejando pues una transacción para ese tipo de procedimientos, pero la ejecución en paralelo para ese tipo de procedimientos no es la mejor idea. Obviamente la idea sí, si nuestro proceso tiene múltiples pasos conectados, obviamente siempre va a ser mejor procesar el mensaje en un componente y agregar otro componente nuevo contra otro queue o contra otro topic según sea el caso, y continuar pues digamos el procesamiento. Entonces, siguiendo esta idea, Service Bus una herramienta de Azure que nos permite precisamente hacer eso, crear queues y o topics, porque dentro de un Service Bus, un único Service Bus, puedo tener ambos flavors. Puedo crear queues y puedo crear topics. Entonces, muchos componentes se pueden beneficiar del mismo Service Bus apuntando a queues específicos o a topics específicos según sea la necesidad. Y esto aplica tanto para los consumidores, para los consumers, como para los producers. Extendiendo el tema que hablamos hace un momento de todo el tema de brokers, ¿sí? Streamings y todo el tema, digamos, como de brokers en el medio, ya tenemos un servicio que es mucho más robusto, que en este caso es el Azure Event Hub, como lo ven en pantalla. Y como lo mencioné ahorita parcialmente, es muy popular dentro del portal de Azure ese tipo de herramientas porque soporta protocolos Kafka. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar librerías SDK o códigos, digamos, basados en el Kafka, como si me estuviera conectando con un servicio Kafka de Docker o de on-premises o desplegado y manejado por la misma empresa. Sí, utilizar exactamente ese mismo tipo de código y me puedo conectar sin ninguna limitante a un event hub. Esa es una de las primeras ventajas y una de las razones por las que muchas empresas que están dentro de Azure lo seleccionan. Esta flexibilidad, ya como se lo imaginarán, permiten de que si en algún momento la empresa quisiera, digamos, retirarse del proveedor en la nube Azure, se podría ir a un premises, un ejemplo, no la mejor idea, pero siendo un ejemplo, construir su propia infraestructura de servidores Kafka dentro de sus servidores on-premises, y a partir de eso simplemente cambiar las conexiones dentro del producto y todo continuaría funcionando de manera igual. Y lo mismo, si se quisieran ir para AWS o para Google, ya simplemente tendrían que cambiar las conexiones para el servicio que les ofrezca la misma funcionalidad. Por ejemplo, en AWS está Kinesis como un ejemplo de este tipo de cosas, y podrían reemplazar ese tipo de servicio. Entonces, Event Hubs es bastante popular dentro de Azure por el tema de Kafka. Este servicio utiliza el mismo diseño o el mismo concepto de Kafka, que está basado específicamente en topics, pero utiliza tecnologías de streaming para poder compartir la información. ¿Qué quiere decir esto? Event Hubs es un servicio que es altamente escalable, ¿sí? Va a estar realmente limitado por las configuraciones, digamos, a nivel de compañía que nosotros le entreguemos al servicio, ya que este pues obviamente pues va a escalar a nivel computacional según lo que lo requiera, pero va a estar limitado según la capacidad que nosotros le entreguemos. Pero más importante aún es que yo puedo utilizar un solo event hub para separar los mensajes en particiones, que eso se puede ver igual que el concepto, digamos, como de una base de datos, donde hay una llave primaria, y esa llave primaria es la que me permite, digamos, segregar la información o separarla según ese tipo de ID. Los particiones funcionan de una manera lógica muy similar. Me va a permitir escribir mensajes dentro de un mismo stream, separando la información por diferentes particiones, y lo que lo hace aún más genial es que los consumidores pueden apuntar todos al mismo stream, tener múltiples consumidores, pero estos pueden escuchar a la partición que les interesa. Entonces, esto, digamos, lo hace bastante importante. Y para lograr esto, Event Hubs tiene una parte adicional que se llama los consumidores o los consumer groups, donde yo ya configuro los consumer groups que van a estar dentro de mi Event Hubs, y los event receivers, que en este caso serían los consumers de los mensajes. Ellos pueden seleccionar qué consumer group quieren apuntar y a qué partición, precisamente solamente para tomar los mensajes que les interesan. Entonces permite utilizar un solo recurso
para procesar condiciones específicas o mensajes en específico de una manera muy eficiente. Y sumándole a los protocolos, digamos, que tiene también Azure Event Hub, pues podemos acceder a través del SDK de Azure que nos provee, siendo este pues ya propietario del mismo, o también a través de protocolos HTTPS me puedo comunicar por REST API con este mismo servicio y proveer todas las mismas funcionalidades. Ya en una parte, digamos, adicional y en una escala mucho mayor, porque aquí es bueno aclarar que los mensajes perdón, los servicios que hemos estado comentando, los agregué, digamos, como desde el más, digamos, básico, en términos, digamos, como de funcionalidades, hasta el más robusto. EventGrid ya vendría a ser el más robusto en este caso porque es el que suele tener una capacidad de orientar mensajes a múltiples destinos de una manera masiva. EventGrid se ha hecho bastante popular en este caso para aplicaciones de IoT. Entonces, para los que no están familiarizados con temas de IoT, es por ejemplo, cuando yo entro a mi casa, tengo un sistema inteligente que me permite controlar múltiples cosas. Por ejemplo, sensores de temperatura, sensores, por ejemplo, de lluvia, controles para apertura y cierre de persianas, por ejemplo, controles de luz a través desde el teléfono, por voz, por internet. Piensen en cualquier cosa que pueda automatizar dentro de su casa o dentro de sus vehículos, por ejemplo, también. EventGrid permite que este tipo de sistemas se integre muy bien porque obviamente estos sistemas están generando todo el tiempo información de manera masiva. Entonces, supongamos un sensor, digamos, de temperatura dentro de un hogar, todo el tiempo puede estar enviando a un hub dentro del mismo hogar información de la temperatura que está sensando y ese hub puede enviar la información a EventGrid como lo ven, por ejemplo, en pantalla y EventGrid se puede conectar a centenas, y literalmente da la palabra centenas de diferentes servicios y hacer lo que quiera con esa información. Más impresionante aún, EventGrid no solamente va a permitir, digamos, como derivar esa información a muchos componentes y a muchos servicios de manera masiva y con una escalabilidad, digamos, impresionante, sino que también va a permitir incluso tomar acciones dentro de otros recursos de Azure según, digamos, como lo que esté ocurriendo. Por ejemplo, si yo integrara EventGrid, por ejemplo, con todos los servicios de IoT de Azure, yo podría empezar a controlar qué hace el Event Hub de Azure de IoT con respecto a, digamos, los componentes que tengo en casa y hacer acciones todo el tiempo, digamos, como de manera recurrente. Otra parte muy impresionante de eso es que es uno de los pocos servicios que provee protocolos MQTT, que es bastante similar, digamos, a los protocolos que utiliza Kafka, solo que en este caso estos están pensados para temas de IoT. Pero no solamente pensamos en esto de IoT, otro lugar muy bueno donde servicios como Event Hub y también EventGrid son bastante brillantes. Por ejemplo, cuando tengo que capturar información en tiempo real todo el tiempo. Supongamos, cuando ustedes están en ciertas plataformas en Internet, como por ejemplo, digamos, YouTube, Netflix o Amazon, entre otros, sin que digamos como nosotros estemos conscientes de eso, muchas de esos aplicativos capturan todos los movimientos que nosotros hacemos, donde colocamos el cursor, qué acciones hicimos, qué abrimos, qué no abrimos, qué cerramos, qué no nos interesó. Y toda esa información se está mandando todo el tiempo a este tipo de servicios. Y servicios como EventGrid, por ejemplo, o EventHub, pueden recibir esa información dentro de los streams de manera en tiempo real y procesarla. Y esa información se vuelve, por ejemplo, muy valiosa en sistemas, por ejemplo, como de Machine Learning, donde yo utilizo ese tipo de información para, digamos, por ejemplo, qué le interesa, por ejemplo, a un usuario cuando está utilizando, por ejemplo, la plataforma de Amazon. ¿Será que le hace mucho clic, por ejemplo, a productos de vehículos, a muchos productos sobre el hogar, sobre tecnología? Y ese tipo de cosas va a permitir a Amazon mandar esa información, digamos, a servicios de Machine Learning, entre otro tipo de cosas, para tomar, pues, como este tipo de decisiones o guardar la información dentro de base de datos para hacer, digamos, más robustos otros sistemas. Y ese tipo de nivel de interacción en tiempo real o de consumo continuo, servicios, por ejemplo, como el Event Boss, sí, o el Storage Queue, que es bastante similar al Event Boss, pero no lo mencionamos acá. Eh, para hacer ese tipo de procesamiento en tiempo real no sería lo más ideal, en especial porque la data no se puede particionar, digamos, como de una manera tan exitosa, por así decirlo, ni tampoco se puede procesar de manera en tiempo real, ni tampoco tiene esa capacidad, pues, digamos, como un escalamiento tan masivo para soportar ese tipo de procesamientos. Entonces, en resumen, según lo más robusto que tengan sus productos o sus necesidades de negocio, seleccionen el producto. Si solamente necesito procesar mensajes que son bastante simples, Storage Queue o Eventbus será muy buena opción. Si tengo que empezar a procesar, digamos, de manera masiva, de manera muy continua, mensajes todo el tiempo,
Event Hub puede ser una muy buena opción. Y ya si tengo un sistema masivo donde necesito interconectar muchísimos componentes de Azure y incluso digamos, externos, EventGrid es una excelente alternativa. Eso, entonces, acá pues se me saltó un poquito el diagrama ahorita, pero este es un ejemplo de lo que les contaba de todo el tema pues de hogar, por ejemplo. Hay una arquitectura de publicación y suscripción a través de dispositivos del hogar que envían información a EventGrid, y del lado derecho pues estarían todos esos consumers que son los que deciden qué hacer con esos mensajes. Y eso se logra a través de protocolos como MQTT, que son de alta velocidad para comunicación. Esto. Una parte muy importante también a destacar de EventGrid es que EventGrid es un componente que se puede integrar de manera bastante sencilla con otros componentes de Azure, como por ejemplo Azure Functions. En un rato vamos a hablar un poco de las Azure Functions y por ejemplo cómo utilizar lo que llama input y outputs para recibir mensajes y luego enviar esos mensajes a otros componentes. Entonces, por ejemplo, una Azure Function se podría llamar por HTTP, hacer un proceso específico y después podría enviar el resultado de ese procesamiento a EventGrid, ¿sí? Utilizando algo que se llama un output binding, y ese Azure EventGrid podría enviar ese mensaje a otros productos, por ejemplo, como el Azure Logic Apps, como lo ven en el diagrama superior, y Logic Apps ya podría, digamos, tomar unas determinaciones con ese mensaje nuevamente procesado. O como otro ejemplo, tenemos el Azure Blob Storage, que es donde, digamos, podemos también, como les mencionaba, eh, crear archivos. En este caso, el Azure Blob Storage se utiliza para cargar archivos, por ejemplo, para guardar PDFs, imágenes, archivos, planes, cualquier tipo de objeto binario. Y cada vez que se agregue un archivo dentro de este storage, yo podría tener un trigger, es decir, un desencadenador, algo que reaccione y le notifique a EventGrid, mire, se agregó un archivo con esas características, y EventGrid podría mandar ese solo mensaje, por ejemplo, a muchos Azure Function para hacer procesos específicos contra ese archivo. Podríamos atacharlo a un webhook que estaría escuchando los cambios de EventGrid, y ese webhook se podría comunicar con una API desplegada dentro de un clúster de Kubernetes y hacer algo específico dentro de este mismo y mandar el mensaje, por ejemplo, a EventGrid, de EventGrid a EventHubs. Entonces, miren cómo yo puedo conectar incluso sistemas de mensajería dentro de Azure para, digamos, como concatenar esos mensajes y hacer pasos muchísimo más adelante. Listo. Entonces, acabamos de ver todo lo que eran importantes como para todo el tema de brokers. Ahora vamos a contarle un poco sobre los, digamos, servicios esenciales que tiene Azure para facilitar toda la arquitectura basada en eventos. Entonces, en la primera parte tenemos los Azure Functions. Los Azure Functions es la arquitectura o el producto, digamos, el serverless estrella de Azure, que nos permite construir múltiples tipos de productos contra él. ¿Qué se puede construir contra él? Por ejemplo, HTTPS, es decir, que yo puedo crear APIs fácilmente basados en Azure Function, donde yo hago una petición GET, POST, PATCH o PUT, cualquiera de los protocolos HTTP tradicionales, y el Azure Function puede procesar ese mensaje y entregarme una respuesta. Pero más allá también de, digamos, como esa funcionalidad básica de API, también puedo tener algo que se llaman triggers, que es algo esencial dentro de los Azure Function, y es reaccionar a eventos de otros componentes de Azure. Por ejemplo, supongamos que alguien coloca un mensaje en un stream de Event Hub. Azure Function ya me provee un trigger de que cada vez que agreguen un mensaje contra ese stream del Event Hub, ¿sí? Yo puedo seleccionar ese servicio, conectarme a él a través de los triggers, y cada vez que me agreguen un mensaje contra la partición a la que a mí me interesa, el Azure Function reacciona de manera autónoma sin ningún otro tipo de interacción y puede procesar el mensaje. Entonces, este es un perfecto ejemplo de un consumidor o un consumer. Él puede tomar mensajes que se coloquen dentro de un storage queue, dentro de un event bus, dentro de EventGrid, dentro de Event Hub, y procesarlo. Todo esto se logra en Azure a partir de dos cosas bastante fundamentales, que son los inputs y los outputs. ¿Listo? Los inputs es qué va a desencadenar ese Azure Function. Acá en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, esto es un ejemplo que reacciona a cuando un sistema coloca un mensaje contra algo que se llama un storage queue. Un storage queue recibe un mensaje contra un queue específico, en este caso se llama create event, como ven en la pantalla, y cada vez que un mensaje llega nuevo a este Azure Function de manera autónoma, verifica si hay un mensaje nuevo dentro de este queue específico, y cuando está presente, entra y lo procesa. En este caso, como pueden ver, se utiliza un diseño acá rápido, se procesa el evento, se invalida un cache, eso lo hace la Azure Function de manera autónoma,
Y luego se utiliza otro concepto muy importante que es un output, que es donde yo puedo utilizar también los Azure Functions para escribir mensajes contra otros servicios y continuar la cadena. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla, está escribiendo el mensaje al final del código contra un servicio de Signalar, que en un momento también lo vamos a mencionar, y ya ese mensaje llega a Signalar y ya pues digamos Signalar se encarga pues de hacer digamos como la distribución de ese mensaje. Eso. ¿Qué es Signalar entonces? Signalar es exactamente un servicio también que juega un papel primordial en una arquitectura orientada a eventos por excelencia hoy en día, porque nos va a permitir crear aplicaciones con actualizaciones en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo enviar un mensaje a Signalar y Signalar a todos los componentes que estén conectados a él a través de las librerías van a recibir mensajes en tiempo real. El ejemplo más clásico que se utiliza con Signalar es un chat. Yo puedo construir un chat con Signalar, porque si yo estoy conectado y cualquiera de ustedes está conectado contra el mismo chat, supongamos WhatsApp, yo tengo un usuario, ustedes tienen un usuario y si estamos comunicándonos a través de ese aplicativo, Signalar va a ser una herramienta que cada vez que yo envío un mensaje, el mensaje va a llegar a Signalar a través de las instrucciones que tenga el mensaje, él va a saber a quién tiene que enviarle ese mensaje y al ustedes estar suscritos también hace señalar como consumidores, van a recibir ese mensaje. Entonces, como lo ven en pantalla, por ejemplo, un aplicativo móvil podría podría hacer una solicitud contra una short function en protocolo HTTP, estaría el proceso y esta al terminar haría un escritorio de mensaje a señalar utilizando un output binding. Si hay otros tres aplicativos móviles que están escuchando al mismo hub de Signalar, es decir, al mismo bloque de interés de Signalar, todos los aplicativos que estén suscritos a ese mismo grupo de interés van a recibir la notificación en tiempo real. Entonces, se conecta muy bien con la arquitectura orientada a eventos porque ya no solamente va hasta la arquitectura orientada a eventos de manera desconectada, sino que cuando los mensajes se logren procesar, le podemos avisar al usuario de que ya pues digamos, este tipo de procesamiento se completó en tiempo real, muy popular dentro de aplicaciones móviles, muy popular dentro de aplicaciones web para irle notificando al usuario el estado de las acciones que solicitó. Sumado a este, tenemos un servicio que es Redis Cache, que básicamente a nivel técnico es como lo dice el nombre, una estructura de caching. Esto que nos va a permitir guardar información, digamos, de manera temporal, ¿sí? También es configurable el tiempo en que queramos almacenar nuestro cache. Redis Cache se puede, digamos, limpiar cada cierto tiempo o una parte específica del cache se puede limpiar, digamos, según el time to live o el tiempo de vida que tenga esa data. Y este también juega un papel fundamental dentro de una arquitectura orientada a eventos, porque se suele utilizar en una parte como, digamos, como un intermediario con la base de datos. Entonces, cada vez que un producto, digamos, intenta solicitar información a la base de datos, eh, dentro de arquitecturas orientadas a eventos se suele colocar un clúster de Redis Cache en el medio, donde este lo que hace es guardar de manera temporal información de la base de datos y cuando se solicita información que está dentro de la base de datos, en vez de hacer la solicitud contra la base de datos en sí, la solicitud llega primero a Redis. Redis verifica si la información que el usuario está solicitando existe. Si esta no existe, se va a la base de datos. Usualmente la data se escribe sobre Redis para que ya quede cachada y guardada y para futuros consumos. Y si previamente existía, se retorna la información, lo que reduce los viajes o las interacciones con la base de datos. Pero este no es el único uso, digamos, como de Redis Cache para este tipo de cosas. Redis Cache también se utiliza muchas veces para hacer intercambios, digamos, de mensajes, donde productos escriben mensajes contra Redis Cache y otros los consumen. Un ejemplo por excelencia y, digamos, de éxito es Hangfire. Es una herramienta que se puede alimentar fácilmente de Redis Cache para colocar jobs dentro del clúster, ¿sí? Y los servidores de Hangfire toman los mensajes de ese y los procesan. Entonces, digamos, Redis Cache es una herramienta de caching y para procesar y también almacenar mensajes de manera temporal o digamos pues oportuna, también suele ser bastante utilizado como un broker en algunos casos, según el caso de uso. Listo. Y como última, digamos como parte, quería contarles un poco del CQRS, que esto es el Command Query Responsibility Segregation. Y eso es más que todo una forma, digamos, de cómo implementar dentro de su código una arquitectura orientada a eventos de manera exitosa. Entonces, en una arquitectura tradicional, se suele hacer una llamada contra la base de datos, se obtiene, digamos, por ejemplo, esa información
y se retorna el modelo que está contra la base de datos. ¿Qué ocurre o qué problema tiene este tipo de arquitecturas? Que si el modelo de la base de datos presenta más información de la que se necesita, pues las respuestas suelen ser más costosas de verdad lo que se necesitan, o se entrega información excesiva en casos donde no es necesario. En otros casos se trata de implementar, digamos, diseños donde se trata de seleccionar como algunas partes de la data de manera dinámica, pero suele ser costos en nivel computacional. Entonces acá es donde viene el Command Query Responsibility Segregation, donde yo separo las operaciones en queries y en comandos. Queries es cuando yo quiero ir por información a la base de datos, es decir, obtener información, y comandos es cuando quiero pues guardar o actualizar información contra la, digamos, contra la base de datos o contra una estructura, o quiero hacer un procesamiento lógico. CQRS lo que me va a permitir a mí es implementar un diseño donde yo separo todas las responsabilidades según lo que se está implementando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando contra un query, digamos la capa de presentación o digamos en este caso un aplicativo móvil o web, hace una solicitud contra una API, esta va a ejecutar algo que se llama Get Delivery Info Query. Esto es para, digamos, hacer un símil de lo que hablamos de Amazon para hacer envíos. Este va a ir a través de algo que se llama un handler que se construye como parte de CQRS, digamos en .NET utilizando una librería que se llama MediaTR. Y este, en vez de traer toda la información que está a la derecha en el user table, acá en la tabla verde de la derecha al final, va a utilizar en el punto medio un DTO, un Data Transfer Object, para transformar la información y solamente presentar la información que sea de interés para ese endpoint. Y adicional a esto, este tipo, digamos, como de segregación o reducción de responsabilidades, hace este tipo de diseños muy reutilizables, porque CQRS permite despachar múltiples eventos de manera, digamos, continua, con mucha facilidad, lo que hace que ese tipo de queries o comandos se vuelvan muy reutilizables entre uno y otro. Ocurre con los comandos, solamente pues digamos que la diferencia en este caso en vez de ser un query para obtener información suele ser donde se envía un DTO, es decir, una información detallada, y este se utiliza para actualizar digamos una tabla o algo pues mucho más específico. Entonces, por ejemplo, aquí el comando para actualizar la información de envío solamente le interesa el nombre, la dirección, el teléfono, el país y la ciudad y y el ID del usuario, y solamente actualizaría estos campos sobre la base de datos. Entonces, para actualizar mi información de envío, yo no tengo, por ejemplo, por qué cambiar, digamos, el password o mi edad, pues son realmente datos no relacionados. Entonces, me permite ir separando poco a poco las responsabilidades dentro del sistema, lo que ya a nivel programático lo hace bastante escalable, y este tipo de cosas permite interactuar con una arquitectura orientada entonces, de manera sencilla, porque cada comando o query se aplica puede interactuar de manera individual muy fácilmente con otros componentes de manera individual sin necesidad de que se interrumpan otros procesos. Entonces, un ejemplo de esto es lo que tenemos acá. Supongamos que en la capa de presentación hacemos una solicitud a nuestra API, el usuario solicita que se le actualice su información de envío. Ahí tenemos nuestro comando y nuestro handler para procesar la información. En vez de procesar ese mensaje automáticamente, esa solicitud automáticamente, podemos colocar la información que el usuario nos pidió actualizar dentro de un service bus, dentro de un event grid, un event hub, cualquiera de los que seleccionemos según el caso. Listo, le avisaríamos al usuario, listo, su petición se está procesando, y de manera asincrónica, eventualmente una sort function tomaría la solicitud, esa se comunicaría con un servicio externo que es el que ya va a la base de datos y haría la actualización. Una vez se haga la actualización, el Azure Function iría directamente a señalar, notificaría que se cumplió con éxito y le informaría al usuario a través de la interfaz gráfica que su solicitud de actualización de datos se cumplió con éxito eventualmente. Bueno, ¿cómo se logra esto en .NET? Utilizando algo que se llama el patrón mediator, una librería que se llama MediaTR, donde yo utilizo el mediator, me comunico con los handlers, ¿sí? A través de comandos y queries. Los handlers son los que se encargan de despachar esta información. Eso funciona para APIs, para servicios, para cualquier tipo, pues digamos, de tecnología. Entonces es bastante simple. E implementarlo suele ser bastante sencillo. Entonces la primera parte que necesitamos es un mediator que viene de la librería MediaTR, y con este despacharíamos los eventos utilizando los queries o los comandos. Entonces, si miran la primera sección de acá de este bloque, lo único que estamos haciendo es despachando un mensaje contra get all events query, que es el query que estoy solicitando. Este a través del mediator soluciona quién es el responsable de ejecutar ese proceso y qué debe de hacer, y me retorna la información.
Entonces yo podría reutilizar este query en múltiples partes si quiero obtener la información. Supongamos que primero tengo que obtener toda la información para hacer un actualizado masivo. Puedo utilizar este mismo query para obtener la información y utilizar otro comando para hacer la actualización. Entonces me permite ir conectando muy fácilmente las cosas. Los queries se definen de manera sencilla, simplemente una estructura donde yo defino una request y le especifico cuál es el tipo, pues digamos, como de data que voy a retornar. Y el handler es ya básicamente la parte de la infraestructura que se utiliza para definir cómo se va a implementar ese código. Entonces, el handler va a ser básicamente el responsable de hacer la solicitud que el query, en este caso que vimos previamente, solicita. Entonces, ese es el código que al final del proceso se va a ejecutar. Eso. Mismo ejemplo con un command, la única diferencia es que en este caso ya pues estamos haciendo, digamos, un procesamiento ya con una entidad, recibimos una entidad y la procesamos como pueden ver acá, que viene dentro del request que viaja acá, y el comando actualiza como el portador de ese mensaje dentro del CQRS que se está implementando. Listo, creo que estamos cortos de tiempo, aún tenemos el ejemplo, entonces, Dani, pasamos a la sección de preguntas o hacemos el demo. Gracias, Santi. Tal vez demos un espacio para ver si tenemos alguna pregunta. Por acá no tenemos preguntas todavía en el chat. Ok, veo aquí en la sección de preguntas. Dice, me gustaría aportar para el tema de Service Bus. Recomiendo este libro, Enterprise Integration Patterns, Designing, Building and Deploying Messaging Solutions, por Addison Wesley Signature Series Folder. Entonces un aporte por ahí, por Gracias. si alguien está interesado en leer el libro. Ok, vamos a ver si tienen alguna otra pregunta. Recuerden que tenemos aquí la sección de preguntas y respuestas, Q&A. Por ahí pueden ponerla también por el chat. Y si estuvieran interesados en participar, pueden levantar la manita y les damos el acceso. Vamos a ver, por acá Fabiana Flores nos pregunta, trabajando con este tipo de arquitectura, ¿qué pasos recomiendas cuando se reporta pérdida de mensajes en colas o tópicos? Listo. Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando se pierden, digamos, mensajes en los queues o en los topics, normalmente los productos que utilizan ese tipo de diseños tienen dos partes. Tienen una parte que se llama el poison y otro que se llama el dead letter queue. El poison es básicamente cuando el mensaje llega a un queue y a pesar de que el queue en algún momento el interesado o el consumer lo intentó procesar, hubo un problema para que el mensaje llegara de manera correcta a este procesador. Este Poison se crea normalmente o es automáticamente manejado por las plataformas en nube. Entonces, cuando esos mensajes fallan por alguna razón, digamos, por ejemplo, se colocó un mensaje con una estructura, digamos, XML por algún error dentro del sistema, pero el consumer espera un JSON, eso va a ocurrir que cuando el mensaje intente llegar al consumer, vaya una falla de comunicación entre ambos puntos y eventualmente ese mensaje va a quedar dentro del Poison. En el otro caso es el Dead Letter Queue, que ese sí es muy importante para los desarrolladores y la parte, digamos, también de pruebas. Y el Dead Letter Queue sí es más responsabilidad del equipo de desarrollo manejarlo, porque esos son los mensajes que, digamos, en algún momento sí llegaron al consumer, pero por alguna razón dentro del código que se ejecuta dentro del consumer hubieron de pronto fallas. Acá viene una acotación importante y es que un mensaje se puede procesar múltiples veces y todo es configurable desde el consumer y el proveedor de queue. Yo puedo procesar un mensaje 5 o 6 veces de acuerdo a las fallas o las necesidades que necesite. Y si se supera esa cantidad límite de fallas, se recomienda que el código sea autónomo y envíe el mensaje a un dead letter queue. Al colocarlo en ese dead letter queue, que es básicamente otro queue, va a permitir a los desarrolladores o a los equipos de pruebas ir a verificar los mensajes, digamos ya de manera local, hacer como un seguimiento de esos mensajes y ver qué fue lo que salió más. Perfecto, muchas gracias. Estamos sobre tiempo, sin embargo, nos vamos a quedar unos minuticos más aquí porque hay algunas preguntas más. Entonces, Claro. para terminar de aclararlas, por acá Julián Montoya nos consulta. Bueno, dice, perdón, hay algo que no entendí muy bien. Si una function app se puede disparar cada vez que ocurra un evento en la fuente, ¿para qué entonces necesitaría enlazarlo con un event hub? Entonces, si una Bueno, function app se puede disparar cada vez que ocurre un evento en la fuente, ¿para qué necesitaríamos enlazarlo con un event hub?
Listo, bueno, es que digamos ahí el concepto, lo importante a tener en cuenta es que con respecto a eso, el Azure Function que se ejecutaría ahí es cuando se coloque un mensaje dentro del Event Hub, del Boss, del Event Grid, cualquiera de esos. Entonces, básicamente pensemos como el Azure Function, digamos, como una especie de policía que está revisando todo el tiempo esos queues o esos streams. Y cuando llega un mensaje, él toma ese mensaje y lo procesa. Entonces, básicamente, recordemos que los bloques y los streams son solamente puntos para guardar los mensajes y estos sean transitorios dentro de ellos. El Azure Function lo que va a facilitar ya es tomar los mensajes que lleguen a uno de estos y decir qué hago con este mensaje. Entonces, por ejemplo, una Azure Function de billing sería el que se encargaría de procesarlo. Y ahí es importante que esto ocurra de manera asíncrona o de manera, digamos, como, digamos, no desconectada, por así decirlo, porque el mensaje se toma eventualmente a medida que la subfunción se vaya haciendo, pues las subfunciones que estén desplegadas o la capacidad de serverless esté disponible. Por eso es importante entender que la subfunción lo que está ahí dando el servicio es de qué hacer con ese mensaje. Espero que eso conteste la pregunta. Gracias. Por aquí David Álvarez nos consulta, ¿qué estrategia recomendarías para el monitoreo de este tipo de arquitecturas? Es una excelente pregunta. Eso, bueno, digamos, es muy importante. Voy a, digamos, hacer el ejemplo con Azure en este momento, pero si integramos este tipo de arquitecturas en Azure, o incluso se puede, digamos, también como un concepto global, hay servicios como App Insights, que para los que no lo conocen, dentro de Azure es el servicio que permite hacer monitoreo de recursos tanto de infraestructura como también de servicio en sí. Entonces, en App Insights voy a poder ver cuánta CPU, memoria está utilizando mi servicio, pero también voy a ver si mi servicio de pronto en algún momento lanzó un error, si es una API hubo un 500, un 401, un 400 y voy a poder ver todos esos logs. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso esté de manera bien conectada? Yo tengo que utilizar librerías como App Insights y utilizar el 3ID, ¿sí? Cuando hago ese tipo de solicitudes y tengo que conectar de manera adecuada los componentes. Entonces, me explico. La solicitud de compra llega a la primera API, que es donde yo le hago clic y le doy comprar, ahí llega a la primera API. Ahí en ese momento yo debería crear un GUID o un ID único que no sea repetible y eso lo podría llamar Transaction ID, por ejemplo. Ese Transaction ID debería de viajar todo el tiempo digamos, dentro de ese mensaje y el primer consumer que lo tomaría sería el que decíamos que revisaba el stock. Ese stock tiene que utilizar ese Transaction ID junto con App Insights para poder hacer un Trace ID, es decir, hacer una trazabilidad. Y si este mensaje, y si este servicio coloca ese mismo mensaje en otra parte, ese ID tiene que persistir. El siguiente mensaje que lo toma tiene que reutilizarlo en App Insights, el mismo ID, de modo que cuando yo ya hago ese tipo de trazabilidad de manera correcta, si yo voy a arquitecturas como, perdón, a plataformas como App Insights, yo puedo consultar el procesamiento y si el 3ID y el Operation ID, que son lo que conecta las peticiones, están bien enlazados, a pesar de que sean componentes desconectados, App Insights me va a permitir, digamos, de una manera muy maravillosa hacer trazabilidad de ese mensaje y encontrar cuál fue el componente de los N que estén involucrados haya fallado. Perfecto, muchas gracias. Sería un buen momento para finalizar. Santiago, no sé si tenés un último mensaje antes de finalizar. No, pues de verdad espero que haya sido constructivo para todos, que hayan sacado algo de aprendizaje. Los invito igual a todos de que lean la documentación oficial de Azure para todos los servicios que tenemos acá y también que lean sobre el patrón CQRS, que tuvimos que, digamos, cubrirlo, digamos, de una manera muy superficial, pero es un tema súper interesante. Y si entran a la documentación de Azure y buscan la parte de SQRS, van a encontrar un ejemplo del patrón de arquitectura y cómo implementarlo. Entonces, son maneras geniales de crear aplicativos escalables, bien diseñados y que permiten tener muchas ventas. Entonces, como mi última invitación, alimentense de todos esos recursos que tienen información muy valiosa para todos. Y gracias a ustedes por atender.